Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto encontrarnos de nuevo a través de la pantalla compartiendo la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestros estudios basados en la epístola de Pablo a los Efesios. En esta ocasión, para enfocarnos en el texto de Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33, para hablar respecto de cómo la nueva humanidad, de la que viene hablando el apóstol a lo largo de la carta, tiene su expresión también en el matrimonio. La nueva humanidad en el matrimonio. Vamos a leer el texto para empezar nuestra reflexión. Efesios 5, versículos 21 al 33. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias porque nos permites enfocarnos en este texto bíblico. Seguimos a la distancia desde nuestros hogares, Señor, intentando conocerte más, intentando avanzar más en el conocimiento más profundo de tu palabra. Y por eso rogamos, Señor, la asistencia sobrenatural de tu Espíritu Santo, para que nos bendiga y nos impulse en una práctica cristiana acorde a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a rescatar de este texto bíblico, siempre nuevo, al mismo tiempo tan antiguo, una palabra renovadora para nuestros días. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la sección que estamos estudiando esta mañana es una tabla de deberes domésticos, así se conoce este género, un conjunto de normas sobre el comportamiento doméstico. Es importante establecer un método para leer estas tablas de deberes domésticos. Ustedes se van a dar cuenta a medida que avancemos en estos sermones, la próxima semana, las semanas siguientes, que estos deberes domésticos incluyen consejos para la vida en el matrimonio, consejos para la relación con los esclavos y las esclavas, y consejos para la relación con los hijos. Son tablas comunes a la vida cotidiana en el siglo I. En esa cultura existían esclavos, por supuesto que también matrimonios, también existían hijos e hijas, y por eso las tablas de deberes domésticos pretenden normar un funcionamiento adecuado de acuerdo a las relaciones que se tenía dentro del matrimonio, o con los esclavos, o con los hijos e hijas. Circulaban en la antigüedad, ¿no? Como estaba diciendo,
no son una novedad cristiana estas tablas de deberes domésticos, sino que es posible encontrarlas en literatura pagana o religiosa de otras religiones de todo tipo. La cuestión era normar una manera de funcionar dentro de la familia, en este caso, que no rompa el funcionamiento de la sociedad entera. Ahora, lo interesante es que, siendo así, que estas tablas de deberes domésticos son comunes a la cultura y a otras religiones y a otra literatura, la Biblia usa estas tablas, pero al hacerlo los modifica y les introduce cambios, a veces que parecen cambios muy menores, pero que son cambios que hacen toda la diferencia. Entonces no los cambia completamente. La literatura bíblica conserva elementos culturales del siglo I, porque obviamente fue escrita en esa época. Por ejemplo, esto se puede deducir del hecho de que siga dando instrucciones sobre cómo relacionarse con esclavos, cuando ya hoy día no tenemos esclavos, pero introduce, decíamos, cambios que hacen toda la diferencia. Si no establecemos un método, nosotros podríamos terminar reproduciendo, como si fuera palabra de Dios hoy día, cuestiones que son simplemente culturales propias del siglo I, ¿no? Terminaríamos justificando la esclavitud, terminaríamos justificando sometimientos ilegítimos o lo que fuera. Por eso hay que establecer un método. Así es que quiero proponer el siguiente método para abordar estas tablas de deberes domésticos. En primer lugar, necesitamos establecer qué es lo nuevo de la enseñanza cristiana en estos deberes domésticos, ¿no? Si las tablas de deberes domésticos circulan en la época y son parte común del funcionamiento de la sociedad, bueno, primero es necesario establecer qué es lo novedoso en el uso que le da la literatura cristiana a estas tablas. Y en segundo lugar, debemos preguntarnos cómo el cambio introducido por la novedad cristiana ilumina nuestra manera de ser familia en el siglo XXI, que ese es el paso segundo, pero muy relevante para la predicación cristiana. Cómo este texto, que tiene más de 2000 años de antigüedad y que hacía uso de documentos todavía más antiguos, en su novedad cristiana nos ilumina a nosotros para ser familia hoy día. Nosotros tenemos que recordar que todo lo que está diciendo Efesios respecto de los deberes domésticos, pero también de otras cosas, es parte de lo que, según la epístola, debiera ocurrir en aquellos que han sido introducidos en la nueva humanidad cristiana producida por la obra de Jesucristo. Hoy nos concentraremos para hablar de la nueva humanidad tal como se expresa en el matrimonio, y en el futuro analizaremos estos otros temas como son las instrucciones para la esclavitud y para los hijos e hijas. A las primeras que se les da instrucciones en esta tabla de deberes domésticos es a las esposas. Miren ustedes los versículos 22 al 24. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Establezcamos la novedad. ¿Qué es primero lo común a las tablas de deberes domésticos en el siglo I y qué es lo común a la sociedad en el siglo I para detectar lo novedoso que introduce el texto cristiano? Lo común es el sometimiento fundado en el género. Eso es lo común en toda la cultura mediterránea. Existe
una diferenciación de roles fundada en el género que hoy día nos parecería absurda, pero que en su tiempo era fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Si los roles establecidos por el género se desdibujaban, corría riesgo la estabilidad completa del imperio. Por lo tanto, había un celo muy grande por establecer la diferencia de roles. Habían ciertos temas que no debían estudiar, por ejemplo, las mujeres, el mundo de las matemáticas, del estudio de los astros, el mundo de la filosofía, no eran cuestiones propias de mujeres. La participación política, la votación en ciertas decisiones importantes que las ciudades tenían que determinar, si ir a la guerra o no ir a la guerra, no eran cuestiones en las que una mujer debiera participar. Y si participaban, entonces se tenía la sensación de que se estaba rompiendo el orden natural de las cosas. Así es que entender una subordinación basada en a qué género, masculino o femenino, tú pertenezcas, era lo común. La cultura tenía esta concepción de género según la cual las mujeres estaban subordinadas y eran, en estricto rigor, propiedad de los hombres de su vida, ¿no? Del padre, que podía decidir sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su soltería, y después del marido. Uno podría ser, resumiendo, un excelente pagano en el siglo I, común y corriente, si uno tenía esta concepción de subordinación a partir del género. ¿Qué es lo nuevo? Porque lo común está presente en el texto de Efesios. ¿Cuál es la novedad que introduce el escritor en esta tabla de deberes domésticos? Pablo introduce una cuña en la costumbre de su época que terminará siendo muy importante para el desarrollo del cristianismo posterior. Establece que la organización dentro del matrimonio se construya con base a la relación o con base en la relación de Cristo y la Iglesia. Miren que el hecho de que Pablo dirija un mandamiento a la mujer, a la esposa sométase, el hecho que dirija un mandamiento a ella directamente ya es novedoso. No se acostumbra en la época que ella reciba instrucción sino a través de su marido. Pero en este caso ya es una novedad que a ella se le reconozca la capacidad de reflexionar en torno al mandamiento que está recibiendo. La instrucción no le llega mediada por su marido, como era la costumbre. Ella tiene que, por su propio razonamiento, pensar en qué consiste la relación de Cristo y la Iglesia para aplicar esa relación, porque eso es lo que le está pidiendo, a su propia praxis de esposa. Nosotros sabemos hoy día que la relación de Cristo y la Iglesia no es una relación establecida por género. En la Iglesia hay hombres y hay mujeres y nos relacionamos con Cristo por igual, sin ningún tipo de distinción. Por el contrario, la relación que hay entre Cristo y la Iglesia es una relación donde mutuamente se pertenece. Cristo pertenece a la Iglesia pertenece a Cristo, conformando un único cuerpo donde todos valen lo mismo. Entonces Pablo no rompe completamente su cultura, porque toma la tabla de deberes domésticos, sin embargo la modifica dejando en manos de la esposa la posibilidad de reflexionar qué significa organizarse con su marido de la forma en que Cristo y la Iglesia se relacionan. Regresar a nuestro tiempo en este punto es complejo. Nosotros no somos el Imperio Romano, por lo tanto los elementos culturales propios del mundo mediterráneo del siglo I no son los nuestros.
dejando de lado los elementos culturales que tienen que quedarse a vivir en el siglo I, no hay que traerlos para acá, lo que nos queda es la necesidad de una organización que tome como base la relación de Cristo y la Iglesia. ¿Cuál debe ser el rol de la esposa? Tendrá que definirlo de acuerdo a su comprensión de la relación de Cristo y la Iglesia. En esa relación, el género no juega un rol importante. No se es más hijo de Dios por ser hombre o menos hijo de Dios por ser hombre o ser mujer. Lo que juega un rol importante es la mutua pertenencia a un cuerpo común. En todo caso, lejos de imponer una subordinación al estilo romano, lo que el texto impone a la esposa es la obligación de razonar si la relación al interior de su matrimonio es como lo es la de Cristo y la Iglesia. A los esposos también se les da instrucción. Miren ustedes versículos 25 al 33. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. De nuevo, vamos con nuestro método. ¿Qué es lo común en el siglo I que está presente en la tabla que Pablo cita, pero que es común a toda la cultura? Muy bien, lo común es la subordinación. Lo común de todo esposo en la época, en el siglo I, en el mundo mediterráneo, es tener una esposa como parte de sus posesiones. La esposa, los esclavos, los hijos e hijas son propiedad del esposo en el siglo I. El matrimonio cumple un rol social importante. Asegura la herencia, permite asegurar la herencia, por ejemplo, respecto de los hijos. Asegura el honor. Una persona que se casa tiene un estatus distinto en el siglo I al que no está casado. Y ese matrimonio se establece por acuerdo entre los hombres de las familias de donde proviene el esposo y la esposa. El matrimonio ni siquiera tiene una razón sexual, porque la experiencia sexual y la vida sexual se experimenta en esferas muy diversas en el mundo antiguo. No necesariamente alguien se tiene que casar para experimentar vida sexual. Muchos paganos, estando en situación de matrimonio, vivían su vida sexual por todos lados y tenían hijos por todos lados. Lo que pasa es que quien heredaba era el hijo que había nacido dentro del matrimonio. Tener hijos, muchos hijos, era también otra razón para el matrimonio. Muchos de esos hijos iban a engrosar las filas del ejército. Estaba prohibido que una mujer muy joven permaneciera soltera mucho tiempo, o que una viuda joven permaneciera soltera. Estaba prohibido estatalmente en algunos lugares porque era muy importante seguir procreando, de tal forma que los ejércitos en permanente guerra no se desabastecieran de hombres para el combate. Que la familia sea el núcleo fundamental de la sociedad en el Imperio Romano no debe ser entendido como algo muy noble. Hay razones bastante
perversas para asegurar la vida de matrimonio. Eso era lo común. Hombre teniendo como parte de sus posesiones a su esposa, a sus hijos, a sus esclavos. Está implícito dentro del texto que leemos en la Biblia, que es un texto del siglo I. Pero ¿qué es lo nuevo? Ya hemos dicho que el escritor cristiano introduce elementos novedosos que cambian el sentido de estos textos. Lo nuevo es el amor. Pablo le dice a los hombres, a los esposos, amen a sus esposas. Que en pleno siglo I de la era cristiana en el mundo mediterráneo se le diga a un hombre que la relación que debe tener con su mujer es una relación de amor, eso es algo traumático para la cultura de la época. La relación con la esposa, con los hijos, no es normalmente la relación de amor, es una relación de subordinación, es una relación de pertenencia en el sentido de quién domina. Pero Pablo insiste en que la relación con esta esposa debe ser la relación de amor y pone como ejemplo otra vez el amor de Cristo hacia la iglesia. Otra vez el ejemplo, lo mismo que pasaba con el mandato que daba a la esposa, donde le dice que ella debe tomar en consideración esa relación, ahora también al hombre, ¿no? Debe amar. Ejemplo, Cristo con la iglesia, y el otro ejemplo que pone es el del individuo respecto a su propio cuerpo. Así como uno se ama a sí mismo, así uno debe amar a la esposa. Esto es lo inaudito. Esto es lo novedoso que irrumpe desarmando la práctica cultural del siglo I. No es ni siquiera muy viril en el siglo I decirle a un hombre que debe relacionarse en términos de amor con su esposa. Es interesante que tanto a la esposa como al esposo se les pida que establezcan una relación que tome como modelo la relación de Cristo y la Iglesia. Cuando dejas de lado esos elementos propios de la cultura del siglo I y consideras la novedad del mandamiento cristiano, te encuentras con que lo que queda finalmente es el modelo de Cristo. O sea, uno podría decir que en la carta a los Efesios, donde se habla de la novedad de vida que hay producto de que Jesucristo rompió el muro divisorio y ha creado en nosotros una nueva humanidad, una nueva sociedad, una nueva creación, lo novedoso en este caso es que Cristo sea puesto como el modelo para ser esposa y como el modelo para ser esposo. El texto que probablemente mejor grafica esta relación de esposa y esposo lo da el mismo Pablo en el primer versículo que leímos para hoy, Efesios 5, 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Quieres reverenciar a Cristo en tu hogar, siendo esposa o siendo esposo? Sométanse unos a otros. No en un sometimiento fundado en el género, sino en el modelo de la relación de Cristo y la Iglesia. Las familias de hoy son muy diversas. Por eso hay que hacer esta tarea de viajar al pasado, entender el texto y viajar de nuevo al presente. No se espera que las familias cristianas tengan esclavos hoy día, pero tampoco se esperan que tengan una relación de subordinación al estilo del Imperio Romano. Es una gran tarea para la iglesia de hoy pensar esto. Ha sido nefasto para la historia de las familias cristianas quedarse con la lectura literal de esos textos
enfatizando una relación de subordinación basada en el género que tú tengas. Y dejando de lado lo novedoso del mensaje cristiano, ¿no? Esa novedad estaba en establecer una relación de esposo y esposa basada en un amor que se compare siempre con el amor de Cristo y la Iglesia. Veremos más adelante en otros sermones, cuando se hable de los esclavos y de los hijos, cómo este método que estamos introduciendo para entender las tablas de deberes domésticos tiene todavía mayor sentido. Por ahora, quedémonos con esto, esposos y esposas. La novedad producida por la vida nueva que da Jesucristo a cada uno, en el matrimonio se expresa en el mutuo sometimiento de unos a otros por reverencia a Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos y queridas hermanas. Oramos al Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en que nos permites relacionarnos, Señor, contigo por la gracia de Jesucristo. Gracias porque nos das tu palabra para este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das también la posibilidad de reflexionar con libertad. Por la obra del Espíritu Santo, danos también la luz, ahora que hemos reflexionado sobre esto, para ver las implicancias que esto tiene en nuestra relación actual entre esposos y esposas. Te necesitamos, Señor, muchísimo. Te rogamos que intervengas en nuestros hogares. Te rogamos que intervengas en nuestra vida. Hay, Señor, ciertamente en nuestras praxis intentos que surgen de nuestra naturaleza caída, de querer dominar, de querer subordinar al otro, a la otra. Señor, que el modelo de Cristo y la Iglesia se grabe en nuestros corazones con el fuego de tu Espíritu Santo, para que practiquemos en amor el mutuo sometimiento y seamos así familias felices, familias plenas, Señor, que tanto lo necesitamos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.